Bienvenidos al avance del capítulo 77 de la telenovela Fugitivas. Patricio, al enterarse de que Lorena podría estar con Marta, se quedó completamente sorprendido. Pensó en cómo Marta había ayudado a encubrir a Frida antes y de inmediato se dio cuenta de que si Marta había hecho eso por ella, no sería tan difícil que también estuviera ayudando a Lorena. El hecho de que Lorena pudiera estar en el mismo lugar donde Marta había ocultado a Frida le dio un giro inesperado a la investigación. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Amanda llegó de repente y le preguntó qué le pasaba, al notar que parecía preocupado. Patricio, sin querer que ella descubriera lo que realmente pensaba, rápidamente le mintió y le dijo que solo estaba sorprendido por la cantidad de personas dispuestas a mentir para conseguir el dinero de la recompensa. Aunque trató de disimularlo, Amanda notó que algo no estaba bien, pero Patricio, por dentro, sabía que la posibilidad de que Lorena estuviera con Marta era cada vez más real. Mientras tanto, Florencia, preocupada por lo que estaba pasando, le contó a Arturo que Ismael lo estaba buscando para hablar con él, ya que estaba furioso por la recompensa que Arturo había ofrecido por la captura de Lorena. Florencia, con un tono de preocupación, le expresó a su padre que temía que lo que él había hecho pudiera tener repercusiones negativas, especialmente porque Ismael estaba muy molesto por esa decisión. Arturo, por su parte, no parecía tan alarmado. Le respondió a su hija que Ismael no era más que un incompetente, y que lo único que quería era que Lorena regresara rápidamente a la cárcel. Aunque Florencia intentó hacerle entender a su padre que las cosas podrían salirse de control, Arturo se mostró confiado y le pidió que confiara en él. El turco, por su parte, estaba completamente furioso por la situación. No podía entender cómo las cosas se habían complicado tanto. Exigió que lo soltaran, pero las demás, que se encontraban con él, no sabían cómo reaccionar. Se sentían atrapadas y desesperadas, sin un plan claro que seguir. Sabían que debían actuar rápido, pero las circunstancias las habían dejado sin opciones inmediatas. Tenían que idear algo rápidamente para no ser capturadas, pero las tensiones estaban al máximo. No podían perder tiempo, y la presión sobre ellas aumentaba con cada segundo que pasaba. Ismael, al no entender las razones detrás de la entrevista que Arturo había dado en la televisión, lo llamó para confrontarlo. Le preguntó directamente por qué había ofrecido dinero por la captura de Lorena, especialmente después de lo que había sucedido. Arturo, con una calma que parecía no corresponder a la situación, le explicó que todo lo que había hecho era para proteger a su familia. Dijo que no podía permitir que Lorena, quien consideraba una amenaza, pusiera en peligro la vida de sus hijos. Ismael, claramente molesto por la situación, le contestó que si de verdad quería proteger a su familia, lo que debería haber hecho era acudir directamente a la policía y no hacer público el asunto en la televisión, donde todo el mundo ahora sabía sobre la recompensa. Arturo le respondió que, en su opinión, lo que había hecho no solo era una forma de proteger a su familia, sino también de facilitar las cosas. Según él, con esa recompensa pública, la policía tendría una razón más para actuar rápido y capturar a Lorena antes de que fuera demasiado tarde. Ismael, sin embargo, no compartía esa perspectiva y le dijo que lo que Arturo había hecho era una jugada muy arriesgada y grave. Arturo, sin mostrar arrepentimiento, le dijo que había tomado la decisión que consideraba más adecuada y que lo que pensara Ismael no iba a cambiar su postura. Finalmente, le pidió que dejara de hacerle preguntas sobre el tema y que mejor se centrara en su trabajo. Le sugirió que, en lugar de seguir criticando sus acciones, debería ponerse a trabajar para capturar a Lorena lo antes posible. Nicolás, preocupado por la situación, le sugirió a Ismael que debería defenderse públicamente en la televisión. Le propuso que dijera a la prensa que la policía ya estaba trabajando en la captura de Lorena, para así mostrar que estaban tomando el control de la situación. Sin embargo, Ismael se negó rotundamente,
explicando que no quería involucrar a la prensa en todo esto, ya que eso solo complicaría más las cosas. Nicolás insistió, diciendo que, como fiscalía, su responsabilidad era proteger la imagen y la integridad de la institución. A pesar de esto, Ismael le dejó claro que no tenía intención de llamar a la prensa y que no aceptaba sus sugerencias. En ese momento, le pidió que dejara de insistir, y con tono firme, le pidió a Nicolás que se marchara de su oficina, ya que no pensaba seguir discutiendo sobre el tema. Mientras tanto, Castillo, decidido a obtener pruebas para encarcelar a Arturo, le dijo a Susana que tenían que averiguar urgentemente dónde había muerto el padre de Juan Pablo. Creía que esa información podría ser clave para vincular a Arturo con el crimen y finalmente lograr que enfrentara las consecuencias. Susana, al recibir esa orden, no perdió tiempo y se dirigió rápidamente a investigar lo que sabía sobre el fallecimiento del padre de Juan Pablo, con la esperanza de encontrar algo que pudiera implicar a Arturo. Por otro lado, Arturo, al enterarse de la presencia de Heréndira, la llamó para exigirle que le dijera quién era realmente. Heréndira, manteniendo una actitud calculadora, le explicó que solo estaba dispuesta a entregarle la ubicación de Lorena a cambio de la mitad del dinero de la recompensa. Arturo, tras escucharla, aceptó su propuesta, pero dejó claro que solo le entregaría el dinero si ella le traía a Lorena sin dudar. Amanda, por su parte, notó que su padre, Patricio, salía rápidamente de la estación de policía y decidió seguirlo discretamente. Algo le decía que él estaba involucrado en algo serio, y su intuición no la dejó tranquila. Decidió seguirlo con cautela, tratando de averiguar a dónde se dirigía y qué estaba haciendo, sintiendo que algo importante estaba sucediendo y que su padre estaba trabajando en algo que no quería que ella supiera. Monse, mientras se encontraba arreglándose la ropa, se sintió un poco sorprendida cuando Facundo llegó. Aunque intentó disimular su incomodidad, Facundo, sin notar nada raro, le dijo que debía ponerse un poco más presentable, ya que tenía una comida con sus amigos. Aunque Monse intentó mantener la calma, no pudo evitar sentirse nerviosa. Lo que más le preocupaba era que Facundo pudiera descubrir su verdadera identidad como prófuga. Sabía que si llegaba a darse cuenta de la verdad, todo podría complicarse mucho para ella, y ese pensamiento la mantenía tensa mientras él seguía hablándole despreocupadamente. Mientras tanto, Marta, viendo lo que estaba sucediendo, decidió que lo mejor era que todos se fueran rápidamente del lugar. Les pidió a todos que dejaran al turco amarrado, ya que si se quedaban allí mucho más tiempo, las cosas podían salir mal. Lorena, visiblemente molesta y afectada, le preguntó cómo era posible que Marta estuviera dispuesta a abandonar toda su vida por culpa de lo que había sucedido. Pero Marta, con una expresión fría, le respondió que lo más importante ahora era que se fueran y se aseguraran de estar a salvo, sin importar lo que dejaban atrás. No tenía tiempo para lamentaciones y necesitaban actuar rápido si querían evitar problemas aún mayores. Heréndira, por su parte, había conseguido contactar con una persona que le entregó el dinero que Arturo le había prometido a cambio de la información sobre Lorena. Estaba muy contenta, ya que había recibido la mitad del dinero de la recompensa, y sentía que había logrado un buen trato. Se encontraba satisfecha con su logro, ya que había cumplido con su parte y ahora esperaba poder usar ese dinero para asegurar su futuro. Aunque todo esto se estaba desarrollando de manera un poco caótica, Heréndira no podía evitar sentirse un tanto emocionada por la ganancia que había obtenido. Mientras tanto, Monse seguía pasando por un momento de tensión, ya que se encontraba en una situación complicada. Aunque intentó mantener la calma, sentía que estaba a punto de ser descubierta por los amigos de Facundo. Estaba preocupada, ya que cualquier cosa que pudiera decir o hacer podría levantar sospechas. Sin embargo, cuando los amigos de Facundo llegaron, Monse intentó disimular su nerviosismo, pero no pudo evitar sentirse incómoda por la situación. En ese mismo momento, Arturo, al darse cuenta de la tensión en el aire, comenzó a hablar sin filtro. Dijo que estaba cansado de Lorena y que por eso había puesto una recompensa por su captura, con la esperanza de que alguien la atrapara rápidamente. Facundo, sin pensarlo dos veces, estuvo de acuerdo con Arturo, asegurando que todas las prófugas debían estar en la cárcel,
pues consideraba que eran unas personas despreciables. Sin embargo, para Monse, escuchar estas palabras fue como una bomba, ya que no esperaba que Facundo estuviera tan del lado de Arturo. El miedo comenzó a apoderarse de ella, ya que sabía que si Facundo se enteraba de la verdad, todo se complicaría aún más. Monse estaba en la sala cuando escuchó a Arturo hablando con Heréndira. Estaba diciendo que quería que le entregaran a Lorena esa misma noche, sin importar lo que sucediera. Monse, al escuchar esto, se sintió un nudo en el estómago. Sabía que las cosas se estaban poniendo aún más peligrosas, y ahora, con la orden de Arturo de capturar a Lorena tan pronto, Monse no podía evitar sentirse asustada y preocupada. Se dio cuenta de que la situación se estaba complicando mucho más de lo que pensaba, y no estaba segura de cómo iba a poder manejarlo. Por otro lado, Patricio, decidido a entender qué estaba sucediendo, se dirigió rápidamente al bar de Marta. Sabía que algo no estaba bien y necesitaba averiguarlo. Cuando llegó, se dio cuenta de inmediato de que algo raro ocurría, ya que vio a todas las prófugas dentro del bar. Sin pensarlo mucho, les pidió que levantaran las manos, pero Marta, visiblemente nerviosa, no pudo evitar sentirse algo asustada al ver la reacción de Patricio. Sabía que las cosas podían salirse de control en cualquier momento, y la tensión era palpable. Amanda, preocupada por el comportamiento extraño de su padre, decidió ir tras él. Rápidamente se bajó del vehículo para averiguar qué estaba pasando. Al llegar al bar, entró con rapidez, buscando respuestas. Sin embargo, cuando estaba a punto de ingresar, alguien la atrapó por sorpresa, dejándola completamente asustada. No sabía qué esperar, pero su instinto le decía que la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Mientras tanto, Patricio, al ver la situación empeorar, se disponía a llamar a Ismael para informarle sobre el escondite de las prófugas. Pero justo en ese momento, Heréndira entró en el bar, con Amanda a punta de pistola. Les ordenó a todos que bajaran las armas y que no hicieran ningún movimiento. Patricio, sin más opción, no tuvo más remedio que obedecerla. Heréndira, con una actitud desafiante, les dejó claro que todos tendrían que hacer lo que ella dijera. Luego, sin perder tiempo, comenzó a recoger los teléfonos de todos y les dio una nueva orden: se tiraran al suelo. Ismael no estaba descansando ni un minuto, ya que estaba decidido a averiguar la ubicación exacta de Amanda y Patricio. Comenzó a rastrear las llamadas de Patricio, con la esperanza de poder localizar rápidamente dónde habían estado. Sabía que cada minuto contaba y que, si no conseguía encontrar a Amanda y Patricio, las cosas podrían complicarse aún más. La tensión crecía, pero Ismael estaba determinado a dar con ellos cuanto antes. Mientras tanto, Heréndira, en medio del caos, no podía controlar su enojo. Comenzó a gritar desesperada exigiendo que alguien le dijera dónde estaba Lorena. En su furia, amenazó con matar a todos los presentes si no le decían la ubicación de Lorena. Su voz resonaba en el bar, y todos podían sentir la tensión en el aire. Sin dejar de gritar, Heréndira le ordenó a Patricio que interviniera y obligara a las prófugas a revelar dónde se encontraba Lorena. Por otro lado, Facundo notó que Monte no quería acompañarlo al concierto, así que le preguntó qué le pasaba. Sin embargo, Monte, intentando ocultar su nerviosismo, le mintió diciendo que se sentía enferma y que prefería quedarse en casa. Le pidió que no la obligara a ir y que mejor él disfrutara del concierto sin ella. Facundo, aunque algo desconcertado, aceptó su excusa y decidió ir solo. Mientras él se alejaba, Monte aprovechó para retirarse a su habitación, pero la verdad es que estaba más nerviosa que nunca, temiendo que alguien pudiera descubrir lo que estaba sucediendo. Heréndira, llena de furia, recorría el bar con la intención de encontrar a Lorena y hacerle pagar por todo lo que había hecho. Mientras buscaba por entre las mesas, Lorena, en un intento desesperado, salió corriendo para escapar. Sin embargo, las mujeres que acompañaban a Heréndira no tardaron en atraparla. En ese preciso momento, Lisette, que estaba cerca de la barra, vio lo que sucedía y decidió actuar rápido. Tomó un cuchillo y, con valentía, se enfrentó a una de las mujeres de Heréndira, obligándola a retroceder. Pero la tensión aumentó cuando Heréndira, furiosa, apuntó directamente a Lorena y, con voz amenazante, le dijo a Lisette que si no soltaba a su compañera, mataría a Lorena sin pensarlo dos veces. Lisette, viendo lo grave de la situación, no tuvo más opción que soltar a la mujer de Heréndira y retroceder. En ese momento, Patricio, al ver el caos que se estaba descontrolando, decidió intervenir.
Con una actitud calmada pero firme, le dijo a Heréndira que, en lugar de seguir por ese camino, podían hablar y llegar a un acuerdo. Le ofreció entregar a las demás prófugas, y a cambio, le entregaría el dinero que tanto buscaba. Pero Heréndira, desconfiada, no creyó ni una palabra de lo que Patricio decía. Con una mirada llena de desdén, le dejó claro que no le iba a dar crédito a sus palabras. La situación estaba al borde del colapso y, en un arranque de furia, Heréndira amenazó con prender fuego al bar si no obtenía lo que quería. Patricio, con la mente fría, trató de calmarla, insistiendo en que pensara bien lo que estaba haciendo. Le sugirió que tomara el dinero y se fuera, antes de que todo se fuera aún más de control. Heréndira, visiblemente furiosa, le gritó a Patricio que se callara de inmediato. Amenazó con prenderle fuego al bar con todos dentro si no hacía lo que ella quería. La tensión se palpaba en el aire. Mientras tanto, Amanda, que había estado observando en silencio, aprovechó la oportunidad para tomar el teléfono de Marta. Sabía que era el momento perfecto para hacer una llamada clave. Rápidamente, marcó el número de Ismael, hablando en un lenguaje en clave para que pudiera entender lo que estaba sucediendo sin que Heréndira lo notara. Ismael, escuchando atentamente, pronto entendió el mensaje y salió disparado hacia el lugar. Pero justo cuando se estaba preparando para salir, Heréndira se percató de que Amanda había hecho una llamada, lo que la puso aún más furiosa. Decidida a castigarla, Heréndira levantó su arma, apuntando directamente a Amanda. Sin embargo, Marta, desesperada, se interpuso y le pidió a Heréndira que no matara a Amanda. En un intento por salvarla, Lorena, con el rostro lleno de angustia, le ofreció a Heréndira entregarse a ella en lugar de seguir amenazando a los demás. Las cómplices de Heréndira, viendo la situación, comenzaron a discutir entre ellas, ya que cada una quería más dinero a cambio de su lealtad. Lisette, que había estado callada hasta ese momento, decidió intervenir. Con firmeza, le dijo a las demás que Arturo estaba pagando 3 millones por la captura de Lorena, revelando así la gran mentira de Heréndira. Al escuchar esta cifra, todas las cómplices quedaron sorprendidas y furiosas al darse cuenta de que habían sido engañadas por Heréndira. Comenzaron a cuestionarla y a revelar su traición. Mientras las mujeres se peleaban entre sí, tratando de escapar o exigir más dinero, la tensión en el bar alcanzó su punto máximo. Heréndira, sintiendo que todo se estaba desmoronando, comenzó a amenazar con que las mujeres dispararan entre ellas y no se calmaban. La situación se volvió aún más peligrosa cuando todas las cómplices, ahora unidas por la rabia, comenzaron a gritar que Heréndira era una traidora. Fue en ese momento cuando las sirenas de la policía comenzaron a sonar, anunciando su llegada. Frida, Lorena y Lisette, al darse cuenta de que la policía estaba cerca, intentaron huir rápidamente. Sin embargo, Frida se detuvo, preocupada por dejar atrás a Darío y Marta. Fue entonces cuando Eric, viendo que la situación era cada vez más peligrosa, le insistió en que se fueran inmediatamente, sin importar lo que sucediera con los demás. Finalmente, Frida accedió, y todos comenzaron a correr hacia la salida. En medio de todo el caos, Heréndira, quien había estado al mando de la operación, fue asesinada por una de sus propias amigas, quien, harta de ser manipulada, decidió acabar con ella. La policía irrumpió en el bar poco después, capturando a las cómplices de Heréndira. Patricio, al ver la llegada de la policía, dio órdenes para que esposaran a Marta y Darío, mientras ordenaba que se hiciera una búsqueda exhaustiva en el lugar para atrapar a Lorena. Los oficiales comenzaron a registrar cada rincón, pero para ese momento, Lorena ya había logrado escapar. Monte, que había estado observando todo desde el bar, regresó al oasis solo para descubrir que todos los involucrados habían sido capturados por la policía. Al ver a Marta y Darío siendo llevados, no pudo evitar sentirse aterrada por la situación en la que se encontraba. Mientras tanto, Lorena, Frida y Lisette, ahora más unidas que nunca, se refugiaron en la casa de Castillo. Les explicaron que la policía había llegado al oasis para capturarlas, junto con Heréndira y sus cómplices. Castillo, confundido por la situación, no sabía qué pensar, pero Gabriela, al ver a su hermana Lorena, se sintió aliviada de saber que estaba bien. A pesar de su alivio, Lorena no pudo evitar expresar su frustración, diciendo que todo lo que había pasado era culpa de Arturo. Darío y Marta eran trasladados para ser interrogados. Mientras Marta se subía al vehículo de la policía, las lágrimas no podían dejar de caer de su rostro. Patricio, desde afuera, la observaba, sabiendo que había sido engañado una vez más por Marta, quien había sido cómplice de todas las prófugas. En su corazón, sabía que no podía confiar en ella, pero aún así, sentía una profunda tristeza por la situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.